En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Como saben, Fernando nos acompaña cada jueves con su siempre preciso y certero análisis de la realidad nacional. ¿Cómo estás, Fernando? Además, agradeciéndote doble porque vienes a visitarnos acá también en este control que hoy realizamos desde el Hotel Real de Minas. Al contrario, encantado de estar aquí contigo, de estar aquí en el Real de Minas. Y bueno, pues llegó el momento, Ángel, y me quedo con lo que dijiste hace unos minutos, no hubo sorpresas. ¿No? No hubo sorpresas, hay que ver qué viene. Obviamente esperar a ver cómo concreta su berrinche Marcelo. Yo pienso, Ángel, que a Marcelo no le dio para alcanzar a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, era un escenario que él no tenía previsto. Me parece que han dado dando palos de ciego los últimos días, las últimas semanas. Es evidente que él conocía los resultados porque este cuestionamiento del 14%, cuando es precisamente la diferencia entre él y Claudia Sheinbaum en la mayoría de las encuestas que se realizaron, resulta cuando menos sospechoso, ¿no? El montaje de Malú Micher, en fin, ¿no? Yo pienso también, Ángel, que este método de selección que escogió Morena no es un concurso de talentos. Seguramente Marcelo hubiera ganado en un concurso de talentos porque sin duda es un hombre talentoso. Sin embargo, desde el principio, la doctora Claudia Sheinbaum siempre estuvo arriba en las encuestas, que fue el mecanismo que se utilizó y que él aceptó para que se escogiera, o sea, quien virtualmente será el candidato de la coalición que encabece Morena para la elección presidencial. Y hay por ahí quien dice que a Marcelo se le fue el tiempo, que este rompimiento lo debió haber hecho hace un mes cuando empezó a denunciar las supuestas irregularidades y favoritismos desde la cúpula de Morena, que debió haber roto, que resulta cuando menos ingenuo el no estoy de acuerdo, pero quiero que se repita, ¿no? O sea, me hiciste trampa, pero repítemelo, ¿no? Hubo sorpresas adicionales, sin duda las hubo. La presencia prácticamente en el tercer, cuarto lugar de Gerardo Fernández Noroña, como tú bien decías, que con sus cartulinas prácticamente empató a Adán Augusto López, que tuvo un derroche de recursos y de publicidad y que venía de la Secretaría de Gobernación y de ser gobernador de Tabasco, que es interesante, ¿no? Ese grupo radical para algunos de Morena que se identifica con el discurso y el trabajo de Fernández Noroña no deja de ser un punto interesante. ¿Qué representa Marcelo hoy? Bueno, representa de este ejercicio el 25%, que no es lo mismo estar con Marcelo en el proceso a estar dispuesto a irte con Marcelo a donde se vaya. Habría que ver de este 25% cuántos son realmente ebradoristas y se irían con él a la aventura que Marcelo quisiera emprender. Entendemos que por los tiempos ya no puede ser candidato independiente, ¿no? Ya no se registró, ya no está. Porque hoy es el cierre de los registros independientes y él dijo que hasta el lunes va a definir qué va a pasar, si se queda o se va del partido Morena. Exacto, Movimiento Ciudadano, bueno, pues trae una crisis también de decisión interna que no parece que le abra fácilmente el espacio a Marcelo como hubiera parecido hace algunos meses. El Frente Amplio por México ya tiene también su virtual candidata y está empujándola y está trabajando con ella. Y bueno, no se ve claro qué va a hacer Marcelo Ebrard. Sin duda sí aboya el anuncio de la virtual candidatura de Claudia Sheinbaum. No va a ser fácil que se lo perdonen tampoco, el berrinche le puede salir caro, pero bueno, sin duda interesante qué va a hacer. Aquí el tema es, conversamos con Fernando Ortiz Proal esta mañana de jueves. El tema es que, como dices tú, a lo mejor ya quedó fuera de tiempo esta pataleta de Marcelo Ebrard, porque a final de cuentas, Fernando, hay que decir una cosa bien clara. Él propuso parte del mecanismo con el que se llevaron a cabo estas encuestas y este proceso interno dentro de Morena. Le cumplieron el caprichito, porque él dijo hay que hacerlo así y así y así. Así se hizo. No estaba como muy convencidos y un poco a regañadientes. Inclusive tanto Claudia como Adán Augusto terminaron hasta renunciando a sus encargos porque no querían hacerlo. Le cumplieron el capricho. Porque él pensaba, y es más, y yo lo he dicho aquí también, lo he platicado contigo, yo sí creía que Marcelo iba a utilizar esta contienda interna
para, pues basado en sus méritos, basado en sus capacidades, porque es un viejo lobo de mar en la política, iba a lograr subir en estas encuestas que desde hace ya muchos meses sabíamos que pues Claudia estaba en primer lugar y él en segundo. Pero yo sí creo que él apostaba, y muchos especialistas sí creían que iba a subir por lo menos hasta un proceso en el que tuviera un virtual empate técnico, que quedara a 5, tal vez 6 puntos de distancia de la doctora Sheinbaum. No sucedió, increíblemente no sucedió, porque pues hay una cargada dentro de Morena que entendió las señales que se mandaron desde la dirigencia y también desde Palacio Nacional de que la buena era Claudia. Claro, no le alcanzó a Marcelo, esa es la realidad. Parece que no previó este escenario, sí, que ahí sería un pecado de soberbia política. Efectivamente, Ángel, la presencia del presidente de la República y la incidencia que tiene en las decisiones de Morena es evidente. Cosas interesantes de los dos procesos, del Frente Amplio por México y del tema de Morena. En ambos casos los disfrazaron de ejercicios democráticos cuando no lo fueron propiamente dicho. Es verdad, ¿no? O sea, es un paralelismo curioso que existe por ahí. En ambos casos también, estimado Ángel, se está de alguna manera violentando la norma electoral. Le dieron la vuelta a la ley, Fernando, hay que decir las cosas también. Aprovecharon, digamos, en el mejor de los sentidos, una laguna legal, ¿no? Hay dos candidatas, eso es una gran noticia para México, que muy probablemente o seguramente habrá una mujer presidenta, que eso será muy sano para nosotros. Y una crítica, y hace un rato pasabas tú el audio de Marco, esta elección en un tema de clases. Claro. No convirtamos ninguna elección en un tema de clases. El origen, el presente, el futuro, el ser empresario o no serlo, el ser indígena o no serlo, no debe de ser un motivo ni para descalificar, ni tampoco para favorecer a una persona. Estoy de acuerdo. ¿No? Lamentablemente, Fernando, sí me parece que va a ser uno de los temas en los que pues, ya fijó Marco Cortés con su mensaje del día de ayer desde dónde van a arrancar ellos su estrategia de ataque a la doctora Sheinbaum. Ahora, ya será tiempo y ya tendremos la oportunidad de hacer el análisis después. ¿En qué circunstancias y qué escenarios vamos a ver esta contienda entre la doctora Sheinbaum y la licenciada Gálvez? Va a estar, ingeniera, de hecho, la ingeniera Gálvez. Va a estar bien interesante porque cada una de ellas tiene una historia de vida apasionante, interesante. De un lado, una científica, una experta en los temas del cambio climático, y que ahí es donde, si ella queda como presidente, tendrá que marcar una ruptura respecto de lo que se ha hecho en esta administración que ha privilegiado los combustibles fósiles, y ella tendrá que ir, porque además es parte de su historia de vida, hacia el tema de las energías limpias. Hablo de la doctora Sheinbaum. Del otro lado, una mujer con también mucho prestigio, con una inteligencia para los negocios, con una historia de vida bien interesante, como lo es Xóchitl Gálvez. Dos proyectos que son distintos y que van a presentar dos alternativas muy interesantes para el electorado. Ambas egresadas de la Universidad Nacional, estimado Ángel, verdad. Interesante, que viene también su proceso de selección. Y mira, ya se definieron las grandes candidaturas. Ahora viene un periodo intenso en ambos universos para la definición de las demás candidaturas. Es correcto. ¿No? Y ahí es donde tienen que tener cuidado los partidos, de no satanizar una profesión o un origen en particular, porque esto que estás declarando hoy te lo van a aplicar a tus demás candidatos. Es cierto. No es nada más con la presidencial, ¿no? Y yo ahí veo algunos criles, por ejemplo, que si vamos a hablar de gente que viene de cuna de oro, pues yo creo que ahí tú mismo ya les estás golpeando el pesebre a varios de los que tú vas a poner seguramente en la boleta electoral el año que entra. Claro, las candidaturas no son por tu origen, son por tu trayectoria, por tu proyecto, por tu presente, claro, por lo que estás ofreciéndole a la ciudadanía, ¿no? No desvirtuemos la política, insisto, no la convirtamos en una lucha de clases. Bueno, pues con todas las vicisitudes y también los vericuetos que utilizaron todos los frentes políticos para llegar a este momento, el hecho es que hay una realidad, hay dos candidatas muy fuertes el día de hoy, con toda probabilidad
Una de ellas, 2, será la presidenta de la República para este momento el año que entra. Reitero, 2 proyectos interesantes y ya tendremos oportunidad de ir analizando cómo se van a ir dando las contiendas, sobre todo en estos meses en los que se supone que tiene que haber una veda, Fernando. Así es, Ángel, que no la va a haber seguramente, como no la ha habido. Está esto desatado, estamos en plena campaña política en México, campañas que van a haber durado prácticamente 2 años. Es agotador para la ciudadanía, ese es un factor importante también, a ver cómo reaccionamos los ciudadanos al agotamiento por estos temas tan recurrentes. Se desconecta la vida pública del país porque se van a los titulares, y hoy estamos hablando de esto y no de lo que está pasando en los gobiernos, que no deja de tener también su impacto. Pero bueno, esperemos a ver el berrinche de Marcelo a dónde lo lleva, ¿no? A ver a dónde lo lleve, ya estaremos. Ya decía yo un poco con sarcasmo esta mañana, a ver si su esposa le dio tantito té de tila anoche para que lo tranquilice y que pueda entender que, pues a final de cuentas, ya no le conviene ni tiene motivos para hacer esta pataleta, y veremos qué ocurre. No quiero dejarte ir sin que me platiques en 40 segundos qué opinas de la decisión de la Suprema Corte sobre la despenalización del aborto. Mira, Ángel, me parece que el tema del aborto para muchos es una cuestión ética, incluso religiosa, pero en el fondo es una cuestión jurídica. Lo que hace la Corte es decir, ninguna mujer puede ser sancionada penalmente si decide, por las razones que gustes y mandes, en su cuerpo, abortar, ¿no? Sí. Me parece que eso es sano, es un tema de consecuencias penales. Me parece curioso que lo hagamos hasta el 2023. Claro. Nos hemos tardado mucho en este país en procesar esta clase de temas. La Corte ha sido muy lenta, sí, ¿no? Ha sido muy lenta. El colmo, lo decía yo temprano, todavía la semana pasada en Aguascalientes era delito para una mujer, si tomaba la decisión de interrumpir el embarazo, pues era probable que terminara en la cárcel, hasta que la Suprema Corte le dijo, oye, tienes que quitar eso del Código Penal. Y hoy pues ya lo hace evidente en todo el país. Así es, hiere susceptibilidades quizá, pero al final son decisiones personales, y lo único que resolvió la Corte en México es que en ninguna parte de este país se puede sancionar penalmente a una mujer que decida abortar. Bueno, es interesante asunto. Fernando, siempre un gusto saludarte. El placer es mío, Ángel. Excelente jueves. Gracias por estar con nosotros. Les ha acompañado Fernando Ortiz Proal esta mañana. Son las 7:40.